Hola, hola, bienvenidos a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, estamos por acá acompañándolos nuevamente y hoy quiero compartir con ustedes un devocional que llenó mi corazón, que ha llenado mi vida y está en el libro de Hechos capítulo 9. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que compartan este video con sus familiares, con sus amigos, a que se suscriban. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse, denle me gusta a este video para que la palabra del Señor pueda seguir llegando a muchas otras personas. Así que, ¿qué tal si damos inicio a este devocional con una pequeña oración? Señor y Padre Celestial, Dios poderoso, eterno y sublime, nos presentamos delante de tu presencia, Dios, creyendo de que tú nos puedes hablar, de que tú puedes ministrar a nuestros corazones, creyendo de que tú, Señor, estás en medio de lo que hoy Jesús se va a hacer. Por eso te pedimos que tu presencia y tu Santo Espíritu sea acompañándonos, Dios, que acompañes mi vida, Señor, que acompañes la vida de las personas que están escuchando este devocional y que llenes, Señor, cada una de sus expectativas y necesidades que en la vida se les presenta. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esta mañana estaba leyendo el libro de Hechos, capítulo 9, y fue realmente fascinante para mí porque sentí como Dios habló a mi vida, sentí como Dios ministró a mi corazón por medio de este tema. Y es que para los que conocen un poquito sobre Biblia y los que saben un poquito sobre todo esto, entenderán que aquí en el libro de Hechos capítulo 9 se está narrando la conversión de un hombre llamado Saulo, que tiempo después sería él mismo el que el Señor le cambió el nombre y fue el apóstol Pablo, aquel hombre que es el escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Y estaba leyendo la historia de su conversión y hubieron muchas cosas que llamaron mi atención. Entonces, sabemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Yo los invito a que ustedes puedan leer ese texto con calma en casa y puedan escudriñarlo palabra a palabra para que sigan al tanto lo que vamos a hablar hoy. Pero este hombre era un perseguidor de la iglesia, era un defensor de las creencias judías. Y hay algo que llama mi atención. Cuando Jesús se revela a Saulo, que está en el capítulo 9, versículo 6, voy a leer ese versículo para ustedes. Dice así: el Señor, la voz le contestó, levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y lo que me llama la atención en este versículo en particular es que en medio de esa revelación donde Jesús se le aparece a Saulo, no solo lo deja ciego por causa de su gloria, sino que le da una indicación. Y le dice, ve a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de aquí, Saulo comienza a obedecer esa indicación. Aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que iba camino a pedir cuentas y quizás a matar a muchos cristianos, a muchas personas que creían en Jesús, ese hombre, a partir de ese momento, cuando fue invadido por la gloria de Jesús, solamente le quedó un camino y era obedecer ante lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, hay algo más que me llamaba la atención y quiero que leamos Hechos capítulo 9, ahí donde estamos, en el versículo 10. Acompáñame al versículo 10. Y dice así: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada a la derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Y miren lo que dice aquí, está orando. Entonces nos muestra una actitud que Saulo estaba teniendo en ese momento y era una actitud de oración. Y a mí me llama mucho la atención porque la indicación que Jesús le dio a Saulo fue, ve a la ciudad y espera que allí se te dirá lo que debes hacer. Pero Saulo le añade a la obediencia de él, le añade a ese tiempo de espera dos aspectos.
dos aspectos que no fueron ordenados por el Señor. Y el primero de ellos lo acabamos de leer, pero el segundo es el ayuno. El ayuno. El texto nos dice, cuando usted lo lee, el texto nos dice que a partir de ese momento Saulo estuvo 3 días. En el capítulo 9, verso 9, dice que estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Saulo le sumó a la obediencia dos aspectos que hacen parte de las disciplinas espirituales. Dicho sea de paso, los invitamos a ver los videos de las disciplinas espirituales que hemos estado hablando en nuestro podcast junto a mi esposa. Ahí puede usted ingresar en el canal Los está cómo hablar con Dios y cómo escuchar la voz de Dios. Entonces me llama la atención esa actitud de Saulo. Él añade estos dos aspectos a su obediencia. Y después de 3 días de espera, Dios envía a Ananías, quien restaura la vista de Saulo. Pero no solamente, sino que también ora por él y es lleno del Espíritu Santo. Y desde entonces, desde ese momento, Saulo comienza a predicar las buenas nuevas de Cristo. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en muchos momentos. Que estamos diciéndole al Señor, queremos que nos uses, queremos encontrarnos contigo, queremos que realmente hables a nuestros corazones, pero no obedecemos ante su palabra. Y yo quiero que notemos unos aspectos importantes en esta historia. Primero, la obediencia de Saulo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo apenas se le apareció? Jesús no le dijo, ya, eres lleno del Espíritu Santo, vaya, sana enfermos, eche fuera demonios. No, Jesús le dijo, ve a la ciudad y espera, y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús en ningún momento, a partir de su encuentro, lo llenó, lo dotó ya del Espíritu Santo. Y como seres humanos muchas veces queremos que Jesús nos dote de su Espíritu en el primer momento sin demostrarle a Él nuestra obediencia. Y mira esa característica en Saulo. Entonces, algo que rescato es la obediencia y la acción externa que este hombre tuvo. Cuando Saulo recibe la instrucción de Jesús, su primera reacción es obedecer. ¿Cuál ha sido nuestra primera reacción cuando escuchamos las indicaciones de Jesús? Porque la primera de Saulo, aquel hombre que podríamos llamar asesino y un montón de cosas, la primera reacción de él fue obedecer. Obediencia. Aunque él quedó ciego, él sigue la indicación de ir a la ciudad. Él podría haberse ido para donde un médico. Él podría haber cogido otro rumbo, pero no. Él decide obedecer. Sigue la indicación de ir a la ciudad. Sin embargo, Saulo no se limita solamente a eso. ¿Y sabes qué? También está la siguiente postura. La primera postura es el cristiano o la persona que quiere encontrarse con Dios, pero cuando el Señor se le revela, no obedece sus palabras. Y la segunda postura está del cristiano que el Señor se le revela, obedece sus palabras, pero no da ni siquiera una milla extra, sino que se limita literalmente y solamente a esperar, como si la acción de la llenura del Espíritu Santo, como si la sanidad simplemente se diera por medio de la espera, sin pedir, sin hablar, sin relacionarse. Entonces, él toma la decisión de adicionar el ayuno y la oración a esa espera. Este acto demuestra una búsqueda intencional que Saulo tenía por saber y conocer quién era Jesús. Un deseo profundo que había en él por alinearse a su voluntad y recibir su gloria. Entonces, la obediencia inicia una combinación con las acciones adicionales. ¿Que sabes qué resultado da esto? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo.
Entonces, esa obediencia inicial de Saulo, cuando se une con sus acciones extras de devoción, revelan la importancia de una entrega total en nuestra búsqueda espiritual. Pero hay otro aspecto que llama mi atención y que me gustó mucho, y es la llenura del Espíritu Santo, cómo se dio por medio de Ananías. Y es real que el que nos llena, el que nos satura directamente Dios. Pero muchas veces Dios quiere usar a alguien para que ese propósito sea cumplido. La llegada de Ananías y la imposición de las manos sobre Saulo resulta en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, este evento nos muestra que la llenura del Espíritu Santo no es solamente una experiencia pasiva, sino que está ligada, está alineada a la acción junto a otros creyentes. Y recuerden, por favor, Hechos capítulo 2. La palabra nos dice que estaban todos juntos, unánimes. La llenura del Espíritu Santo puede ocurrir de manera personal, pero también de manera grupal. Y este es un tema que en algún momento hablaremos, y si ustedes están interesados en que hablemos sobre este tema, escríbanlo en los comentarios. Y les aseguro que estaremos haciendo un episodio, un podcast dedicado solamente a este tema de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Pero lo que nos importa aquí, o lo que estamos estudiando en este momento, es esa actitud bajo la cual Saulo fue lleno del Espíritu. Entonces, inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, Saulo comienza a predicar, mostrando que la llenura del Espíritu está directamente relacionada con la misión de testificar a Cristo Jesús. La llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada con mostrar quién es Cristo. Tú no puedes pedir llenura del Espíritu Santo para otras cosas. Y hasta ahí lo dejo, para que luego podamos abundar más en este tema. Y en tercer aspecto, la autenticidad del deseo y la relación continua. Y aquí uno de una historia con la otra. Es fundamental cuestionar la autenticidad de nuestro deseo por el Espíritu Santo. Es fundamental que cuestionemos esa autenticidad de ese deseo. Muchas veces nuestras palabras pueden ser vacías si no están respaldadas por nuestras acciones concretas que demuestren un verdadero anhelo de la presencia de Dios en nuestra vida. Tú tienes que demostrarle a Dios que lo deseas. Tú tienes que demostrarle al Espíritu Santo que anhelas, que Él llene tu vida, que Él sacie tu corazón. Tú debes de demostrarle a Él con tus acciones que estás interesado en que el reino de los cielos se establezca sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo. La experiencia de aquellos 120 hombres en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Ellos estaban dedicados a la oración y a la espera del Espíritu Santo. Esa experiencia de esos hombres en Hechos 2 refuerza lo que les estoy diciendo en esta mañana, lo que siento en mi corazón en ese momento. La experiencia de esos 120 hombres en el aposento alto. Jesús les dijo a ellos, váyanse y esperen la promesa. Y ellos a la espera le adicionaron la oración. Le adicionaron la oración. ¿Qué le estás adicionando tú al proceso de espera para la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿O simplemente estás esperando? Simplemente estás quieto, sin moverte. La llenura del Espíritu Santo no es un evento que pueda ocurrir simplemente porque yo quiero. La llenura del Espíritu Santo es un evento que ocurre porque Dios desea que seamos llenos para que mostremos la luz de Cristo a esta generación. Y ¿sabes algo? Si pasó con Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, si pasó con Saulo, que era un asesino,
Si pasó con Saulo, que era una persona que no conocía a Jesús, ¿por qué crees tú que no puede pasar con tu vida? ¿Por qué crees tú que tú eres el de menos? ¿Sabes algo? La llenura del Espíritu Santo no es un evento de un solo momento, sino un estado que requiere un mantenimiento a través de una vida dedicada en la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios. El objetivo del pentecostalismo y de la llenura del Espíritu Santo es la exaltación de Cristo, es la proclamación de su mensaje redentor. La llenura del Espíritu Santo no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos cumplir con eficacia la misión que Jesús nos dejó de testificarlo a Él por el mundo entero. Entonces la experiencia de Saulo fue una experiencia con el Espíritu que transforma. Y esto me encanta y esto me fascina. Porque Saulo tuvo la experiencia de encontrarse con aquel Espíritu transformador. Es ese mismo Espíritu Santo que quiere entrar en tu vida. Es ese mismo Espíritu Santo que aquel que murió en la cruz del Calvario dejó para ti. Aquel que es el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio, quiere entrar en tu corazón. Pero ¿qué tan dispuesto estás de dejarte transformar y cambiar por el Espíritu Santo para que puedas conocer quién es aquel que dio su vida por ti, quién es aquel que te amó por sobre todas las cosas, quién es aquel que no te deja a pesar de tu pecado, quién es aquel que está ahí al pie tuyo? Y Él no acolita tu maldad, Él no acolita tu pecado. Él quiere que salgas del estado de pecado en el que estás. Pero eso solamente se logra por medio del Espíritu que transforma. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo se avive en nosotros. Más que lenguas, más que todas las emociones externas, que en nuestro interior el Espíritu Santo haga la obra. Y yo creo que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Tú que me estás escuchando en ese momento, que estás cargado, que estás abatido, que sientes que eres un fraude, que sientes que no puedes más, que sientes que no tienes hacia dónde andar, que sientes que ya no hay más esperanza para ti. Déjame decirte, sí hay una esperanza, sí hay una esperanza, sí hay un propósito con tu vida. Solamente sé obediente a lo que Jesús te pide. Búscalo, habla con Él y permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por estos minutos que nos permite, Señor, conectarnos contigo. Y yo te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como hiciste cuando Pedro, Dios levantó su voz y luego de la llenura del Espíritu Santo, todos, su corazón, el corazón de todos se compungió por el poder de sus palabras, Señor. Que así mismo pase en ese momento. Convence al que me está escuchando en ese momento de que tú eres la solución. Convence al que me está escuchando en ese momento que necesita ese ayudador, que necesita ese consolador, que solo no puede, que solo no tiene hacia dónde ir, pero que si está de tu lado, que si está contigo, mayor eres tú que los que están contra nosotros. Yo te pido, Señor, que hagas la obra, Jesús, en cada una de las personas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar hasta este momento, por escuchar este devocional. Espero que el Señor hable a sus vidas. Comenten ahí en los comentarios, en la caja de comentarios. Pueden dejar
qué temas les gustaría, les interesa que en algún momento estemos trabajando, estemos tocando. Recuerde suscribirse, darle like, comparta con sus familiares, con sus amigos, con aquellas personas que quizás están pasando dificultades, porque creemos en la obra que el Señor Jesús está haciendo. Dios los bendiga a todos y espero que sigan desarrollando una vida extraordinaria al lado de aquel creador de todas las cosas. Bendiciones para todos.